Inti Alvarado, es abogada. Y bueno, nos ha venido a hablar de un tema muy importante ahorita, que es lo de la ley de derechos animales. Entonces, Inti, por favor, ilústranos, ilumínanos. Bueno, yo represento un colectivo a nivel nacional que aglutina más de 40 organizaciones y activistas que venimos trabajando décadas por los derechos de los animales en el país. Y efectivamente presentamos hace 2 años, un poco más, un proyecto de ley para el desarrollo de los derechos de los animales en Ecuador. Y créanlo que este es el primero en su especie. Es decir, no hay otro lugar en el mundo, no hay otro país en el mundo que haya tenido una iniciativa de este tipo, y eso es gracias a una sentencia constitucional que se elabora en enero de 2022, donde la Corte indica que efectivamente los individuos animales en el territorio ecuatoriano tienen derechos. Eso es algo muy paradigmático, como muy revolucionario, porque cambia del todo la forma en la que venimos relacionándonos con los demás animales en el planeta. Y entonces la propia Corte manda que se prepare un proyecto de ley. La Defensoría del Pueblo fue quien presentó este proyecto de ley, pero nos convoca a las colectivas para que podamos contribuir a su elaboración, porque es un texto bastante técnico, bastante científico, no solo jurídico, que requirió meses de mesas técnicas para trabajarlo, y actualmente se encuentra ya en la Asamblea Nacional en discusión por parte de la Comisión de Biodiversidad, y sabemos que han habido muchos comentarios, muchas impresiones de parte de la ciudadanía en redes sociales y en diferentes medios en relación con lo que aquí se propone, así que estoy aquí un poco para conversar sobre qué es lo que propone, sobre las dudas que puedan tener las personas en relación con ese proyecto de ley que se tiene que aprobar porque es una orden de la Corte y que tiene que cambiar las prácticas que venimos teniendo los seres humanos en relación con los demás animales. Una pregunta, en Ecuador entonces no estaba cubierto los animales en lo absoluto, en nuestra Constitución no decía nada sobre... No, la verdad la Corte hace algo que parece obvio, porque ustedes seguro han escuchado que en la Constitución se dice que la naturaleza tiene derechos, ¿verdad? Desde el 2008. Y era un poco obvio pensar que los individuos animales que conforman la naturaleza también los tenían por añadidura. Obvio. Pero como esto no está escrito en ningún lado, era inaplicable. Entonces la Corte tuvo que sacar hace 2 años esta sentencia explicando un poco, ¿no? Como para dummies, digamos que cómo se tienen que aplicar los derechos de la naturaleza y que por tanto los individuos animales también están incluidos, y como eso no es suficiente, mandó a que se elabore este proyecto de ley para que entonces ahí se diga cómo se va a materializar, cómo en la práctica los animales van a poder vivir todos esos derechos. Les cuento algunos derechos que los animales tienen según la Corte. Tienen el derecho a la vida, tienen el derecho a la salud, el derecho al hábitat, el derecho al summa causa o el buen vivir, el derecho a la libertad, que incluye la libertad de locomoción, de libre movilidad, ¿no? El que los animales puedan desplazarse para, además, otro derecho más, expresar su comportamiento natural. Entre otros derechos que la Corte desarrolla, y además la Corte dice, estos no tienen que ser los únicos derechos. La ley puede desarrollar más derechos porque los animales van a necesitar distintas cosas. Por ejemplo, un ave de granja va a tener ciertas necesidades de espacio, de que las prácticas no sean crueles. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que a las aves de granja les arrancan los picos para que por el alto estrés que tienen, por el poquito espacio, ellas no pueden ni siquiera estirar sus alitas en los 2 años de vida que tienen antes del consumo. Entonces, que no se puedan picar entre ellas, y eso no implique que haya que haber inversión de parte del sector productivo para curarlas y para salvar sus vidas. Entonces, ese tipo de prácticas que son prácticas crueles y que atentan ahora con los que ya podemos decir derechos de los animales, no van a ser derechos que aplican a todos los animales. Por ejemplo, estas prácticas crueles como arrancarle el pico a las gallinas, no la necesita un perro que está en casa, ¿verdad? Un perro que está en casa o que está en situación de calle necesita otro tipo de derechos, necesita que lo rescaten, que le den salud integral, que pueda eventualmente vivir en un hogar y recibir cuidados. Entonces, como son derechos distintos, la Corte también dijo, en esa ley se pueden desarrollar otros derechos, aunque yo no los haya plasmado en la sentencia, siempre y cuando eso permita que los animales realmente en su vida, en su cuerpo, puedan disfrutar de esta protección que la Corte Constitucional les ha dado.
¿Nosotros vamos a tener que crear como Estado nuevas instituciones para cumplir con esto o con lo que tenemos nos vamos a... Esa a es una cubrir? opción. Sin embargo, en el proyecto de ley no se ha planteado que se creen nuevas instituciones, justamente porque hay mucha conciencia de que hay limitaciones. Eso implica también mayor inversión del Estado. Entonces, más bien lo que se ha tratado de hacer es fomentar una coordinación entre los ministerios que ya existen, también los gobiernos autónomos descentralizados, porque los municipios tienen competencias por constitución y por ley directas en la protección de los animales, que la Defensoría del Pueblo sea la representante de los derechos de los animales. Entonces, que todas estas instituciones que ya existen se puedan coordinar, que estén, eso sí, lideradas por un ente rector, que sería el Ministerio del Ambiente, es la propuesta que hay, para que no se necesite crear nuevas instituciones. Sin embargo, al final, esta ley la tiene que tratar la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional la que tiene que decidir cómo va a quedar la estructura de las instituciones para garantizar que estos derechos se cumplan. Disculpe, ¿este proyecto de ley es para animales terrestres, acuáticos, domésticos, salvajes, para todos? Para todos. La Corte, de hecho, no discriminó y dijo todos los animales, una ley para los derechos de todos los animales. Ahora, ¿cómo la Corte se inspira? Ellos conocen el caso de una víctima de tráfico de especies. Era una mona chorongo, una especie en peligro de extinción. Ella es nativa de la Amazonía y había sido extraída de ahí, traficada, para luego ser comercializada y terminó siendo mascotizada. Era la mascota de una familia. Vivió 18 años encerrada, digamos, en una vivienda. Cuando se denuncia este suceso, el Ministerio del Ambiente, como autoridad competente, interviene y la retira. Y entonces la familia, para recuperarla, presenta una acción legal. Sin embargo, en el interín, ustedes saben cómo pueden de pronto tardar los procesos judiciales, la mona fallece. Entonces, digamos, ya no cumple del todo con el objeto el continuar con esa medida o esa acción legal, porque la monita ya había muerto. Pero la Corte Constitucional tiene una función muy, muy interesante. La Corte puede escoger de todo el sistema de justicia un caso que consideren que sea así paradigmático, que sea súper interesante, para que le permita cumplir con su función de desarrollar derechos. Y la Corte dijo, ¿qué no hemos hecho hasta ahora? ¿En qué necesitamos generar algún precedente? Trabajar en algo novedoso. Y dijeron, no hemos desarrollado derechos de la naturaleza, de hecho derechos de los animales. De hecho, no es algo que suceda en el mundo. En el mundo no hay como tal derechos tan concretamente reconocidos como en el Ecuador. Entonces la Corte selecciona ese caso específicamente, ya no para salvar a la mona ni para tomar decisiones sobre ella, sobre su cautiverio, sino para poder desarrollar estos derechos. Y aunque es una especie silvestre la que inspira la sentencia, en toda la parte en que la jueza ponente, que es una jueza guayaquileña, de hecho, una jueza constitucional guayaquileña, analiza muy científica y jurídicamente su caso, ella desarrolla los alcances de los derechos para todos los animales, e incluso se refiere a los animales que denomina de uso o domesticación. Y entonces ahí dice, bueno, no es que los seres humanos van a dejar de consumir a los animales, pero no puede ser algo ni indiscriminado ni desproporcionado. Tiene que haber límites a cómo esos animales tienen que ser tratados y luego cómo van a ser consumidos. Y es en función de esas indicaciones directrices que da la Corte que ahora la ley se tiene que desarrollar. Oye, estamos a minutos del corte. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, también quería preguntarte, Inti, yo escuché, o mejor dicho, tú lo mencionaste, que esto no solamente era para los animales de consumo, sino también nosotros tenemos prácticas, costumbres en nuestra cultura, que también un poco hacen lo que sea, pasan por encima de los derechos de los animales. Entonces, ¿cómo ahí ustedes van a protegerlos? ¿O cómo trabajarían con estos grupos que pueden ser grupos indígenas? O sea, ¿cómo lo afrontan ahí? ¿Cómo confrontan esto? Sí, bueno, ahí también la Corte afortunadamente ya pensó en algunos dilemas que íbamos a enfrentar, ya en establecer normas para proteger a los animales, y ya nos dio algunas luces. Tal vez lo primero que puedo decir es que en el momento en que se le reconoce a un individuo, no pensemos que son animales o si son humanos, pero se le reconoce a un individuo el derecho a su libertad para comportarse naturalmente, tal como es. Entonces, si estas prácticas
por mucho que se las denomine tradicionales o ancestrales, lo que están haciendo es contradecir ese derecho, porque están obligando al animal a adoptar una conducta que es diferente de su conducta natural, de cómo actuaría si estuviera en libertad o estuviera en su estado regular, normal. Entonces ya diríamos que ahí se trata de una práctica que está en contra de los derechos y también de lo que se llama los dominios del bienestar animal. Esto de los dominios del bienestar animal es un segundo punto bien importante, porque ahí tenemos incluso compromisos internacionales como Estado ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, que dicen cómo todo individuo animal tiene que ser tratado por cualquier persona que tenga la responsabilidad de su cuidado o de su tenencia, tutela. Y ahí está, por ejemplo, todos los animales tienen que tener una nutrición adecuada según su especie, acceso a la salud, poder desarrollar su comportamiento natural, incluso su aspecto más psíquico o emocional también es tenido en cuenta, y su entorno o hábitat. Entonces, si no se están cumpliendo todos estos parámetros, tanto en la práctica como tal del espectáculo, del evento en que se usa el animal, como en toda su cría, también estaría atentando o estaría en contra de lo que prevén los derechos y lo que prevén la sentencia. Ahora, también resulta que hubo una consulta popular, ustedes recordarán, en el 2011, donde se hizo una pregunta a la ciudadanía sobre qué pensaban respecto de espectáculos que pudieran tener por finalidad dar muerte al animal. Y sobre esto se pronunció la ciudadanía por cantones y la mayoría del país dijo que estaba en contra. De hecho, aquí en Guayaquil tenemos el orgullo de saber que hemos estado en contra de estos espectáculos, estos espacios de entretenimiento que torturan animales, que contradicen su comportamiento natural, y los guayaquileños, antes incluso de la consulta, ya no teníamos aquí ni ruedos para corridas de toros, ni estas otras prácticas. En Guayaquil, de hecho, está prohibida, por ejemplo, las peleas de gallos, las peleas de perros también, es un delito a nivel nacional. Entonces, la consulta popular en aquellos cantones donde se dijo que sí se quería que se mantengan, es muy poquito, y esta es justamente una situación que contradice los derechos de los animales. Estos espectáculos donde se tortura a los animales y se contradice su comportamiento natural, está en contra de su bienestar. Entonces, lo que intenta esta ley es poder, para aquellos lugares donde se mantienen algunas de estas prácticas, poderlas regular. Es decir, no se terminan, pero se regulan, como mencionabas, a los pueblos indígenas, incluso para estas prácticas tradicionales. Sabemos que los pueblos indígenas en algunos territorios, no en todos, en territorios ancestrales, tienen prácticas de subsistencia, se llaman. Entonces necesitan cazar para poderse alimentar, pero son escenarios muy concretos y eso no se puede pasar a la generalidad. No es deportivo, es supervivencia, no es caza Así deportiva. es completamente distinto, y bien que mencionan la caza deportiva, porque eso, por ejemplo, se está proponiendo que se prohíba. No es posible que los animales sigan sufriendo por un tema deportivo que no tiene que ver con lo que dice la Corte, que es, digamos, la seguridad alimentaria o el acceder a la alimentación de los seres humanos. ¿Qué pasa con los que no respetan los derechos de los animales? Ustedes o el proyecto contempla sanciones, eso está por definirse, tienen que trabajarlo o ya están establecidas en la Constitución. Sí, me gusta mucho que nos pregunten esto porque es lo lógico, ¿verdad? Uno piensa... Claro, porque puede estar la ley, está el estatuto, está el reglamento, pero ¿y el que no lo cumple? Así es, exactamente. Entonces, hay alguna parte de la ciudadanía, sobre todo de los grandes productores, que están en contra de que existan prohibiciones en la ley, pero esto es necesario. Tienen que haber tanto obligaciones para las personas que están a cargo de los animales como prohibiciones de lo que no pueden practicar. Así que hay prohibiciones establecidas. Yo les di un ejemplo, algunas prácticas crueles. Esta es una ley que trata de poner límites a los actos crueles contra los animales. Y claro, como es una ley que no es de carácter penal, entonces no establece privación de la libertad. Lo que establece son multas, por ejemplo, otras sanciones de reparación para los animales, incluso sanciones de carácter simbólico para la reparación de los animales. Y por su parte, el Código Penal ya hace lo propio. El Código Penal ya en la actualidad, indistintamente de esta sentencia, ya contiene delitos contra la crueldad, el abuso y dar muerte a los animales. En el caso de expansión de urbana, que eso ya es inevitable en algún momento, ¿la ley entra ahí también? Porque Siempre que hayan animales
en riesgo porque son los sujetos protegidos. Entonces, si la expansión urbana, algo que ya está regulado, que no ha requerido que haya esta sentencia. Debe tener otra aprobación más para poder. El tema de expansión urbana, cuando pone en riesgo, por ejemplo, un área natural, eso ya está regulado en la legislación actual. No requiere ninguna ley adicional. Entonces, también aquí se tienen en cuenta los individuos animales silvestres. Es como un enfoque distinto, ¿no? Una cosa es yo protejo el área protegida y otra cosa, que es lo que esta ley propone, es yo protejo a los individuos animales, los primates, las aves que están viviendo y que existen gracias a esa área protegida. Entonces es un enfoque centrado en el individuo animal, más allá de en la especie o el ecosistema. Okay. Importante, interesante. ¿Tienen alguna Solamente pregunta? una Sí. última pregunta. ¿Se ha considerado la salud mental de las personas que están involucradas en la producción de estos o en estos procesos de producción? Sí, y nos llama mucho la atención que unos medios conservadores y bastante tradicionales han dado espacio a poder cuestionar que nos preocupemos, digamos, que la Defensoría del Pueblo como proponente de este proyecto de ley se preocupe por la salud mental de las personas que tienen que asesinar todos los días un animal que llora, que sufre, que grita, que lucha por su vida, ¿no? Porque no lo hacen, digamos, de manera plácida, sino que lo hacen con terror los animales en el momento en que son faenados. Entonces, se previó dentro del proyecto de ley que los humanos que están sometidos a estas prácticas tengan asistencia para su salud mental, porque es sumamente duro tener que quitarle la vida a un ser inocente y sabemos que eso puede tener repercusiones en el bienestar de los seres humanos también. Sin embargo, como les decía, hay ciertos sectores más conservadores que les parece una ridiculez que se esté pensando en esto también, pero digamos, siempre hemos sabido que nuestra lucha es contracorriente y ahí seguimos. Yo sé que este es un tema muy difícil de comprender en ocasiones. Yo misma he tenido que estudiar muchísimo, todas nosotras como activistas estudiar muchísimo para entender el alcance de lo que es comprender lo que un animal siente sin que ellos nos puedan hablar ni pedir auxilio. Ellos no pueden estar aquí diciendo lo que necesitan. Entonces es un desafío, por eso le pedimos a la ciudadanía que cuando tengan dudas nos contacten, que no se dejen llevar por ciertos comentarios de prensa o redes sociales que pueden ser manipulados, porque cada artículo tiene una razón de ser, tiene una base científica, algún estudio que lo respalda y que está velando por los derechos de los animales, que es lo central, es lo que manda la Corte a hacer, pero también está velando por las sociedades humanas, están velando porque nuestros derechos como seres humanos sean derechos reales, que podamos gozar, porque vamos a vivir en sociedades menos violentas, donde no tenemos que lidiar en el día a día, como ya nos pasa, de ver conductas de tortura y de crueldad hacia seres indefensos. Entonces síganos en redes sociales para que se puedan seguir informando. Casi todas las semanas convocamos un space para poder ir cubriendo las dudas de la ciudadanía, así que sobre todo el apoyo ciudadano es muy importante. Se viene el primer informe y el primer debate en la Asamblea Nacional, luego vendrá este mismo año el segundo debate y según eso veremos si ha tenido suficiente aprobación a nivel de la Asamblea Nacional para que esa ley ya sea aprobada. Luego viene el veto presidencial, es todo un proceso, así que vienen muchos retos y la ciudadanía tiene que estar del lado de los animales para que ellos puedan tener su primera ley en el mundo que regula cuáles son sus derechos.